Gusto verlos y como decía el pastor, es un día muy especial hoy. Gloria a Dios por ese bebé, nuestro sobrino, y los felicito a los nuevos miembros. Tuve la oportunidad estas 2 semanas de estar en alguna de sus entrevistas y la verdad es que escucharlos, hermanos, me llena de mucho ánimo. He estado varios años en esta iglesia y es siempre sorprendente ver cómo Dios transforma las vidas y cómo Dios trae a los que deben de estar aquí. Entonces, hermanos, muchas gracias por su ánimo y me llenan de gozo, y con ese gozo y con el privilegio estoy delante de ustedes hoy, esta mañana, hermanos. Y les pido que nos pongamos de pie. Vamos a orar primero al Espíritu Santo y después vamos a leer la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor. Gracias por que nos colmas de bendiciones, Señor, con bebés, con nuevos miembros, Señor, con el gozo de pertenecer a una familia, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor a nosotros. Y esta mañana te pedimos que seas tu Espíritu Santo el que revele tu palabra a nosotros. Gracias, Dios, porque dispusiste que así aprendiéramos de ti, así conociéramos tu corazón a través de tu palabra. Espíritu Santo, muéstranos a Cristo. Muéstranos su corazón, muéstranos su amor. No para obtener más conocimiento, no para que creamos que somos más, sino para humillarnos, Señor. Y reconocer que no merecíamos ser salvados, Señor, y no merecíamos tu gracia, pero aún así la obtuvimos en Cristo. Gracias, Señor, por esta mañana, por la vida de mis hermanos. Señor, habla a nuestros corazones y que sea tu palabra la que nos transforme, Señor. No nos dejes igual como llegamos el día de hoy, Señor. Espíritu Santo, sé con nosotros, danos poder y fortalécenos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, seguimos con nuestra serie de Efesios. El día de hoy nos encontramos en Efesios 3, capítulo 3, versículo del 14 al 21. Efesios 3, del 14 al 21, y así dice la palabra del Señor. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Podemos tomar nuestro lugar. El teólogo C.S. Lewis, el autor que muchos conocemos porque él escribió las Crónicas de Narnia, compartió un sermón en 1942 llamado El peso de gloria. Y la siguiente es una cita de ese sermón. Si hoy le preguntaras a 20 hombres de bien cuál consideran la más elevada de las virtudes, 19 responderían el altruismo. Pero si se lo hubieras preguntado a casi cualquier gran cristiano de antaño, habrían respondido el amor. ¿Ves lo que ha pasado? Se ha sustituido un término positivo por uno negativo. Y esto tiene una importancia que va más allá de lo cultural. La idea negativa del altruismo implica no principalmente asegurar el bien para los demás, sino privarnos de él, como si nuestra abstinencia y no su felicidad fuera lo importante. Si bien en la mayoría de las mentes modernas persiste la idea que desear nuestro propio bien y encontrar nuestra satisfacción es algo malo, sostengo que esta noción proviene de Kant
y los estoicos, y no forma parte de la fe cristiana. De hecho, si consideramos las promesas de recompensa y la naturaleza de estas recompensas prometidas en los evangelios, parecería que nuestro Señor encuentra que nuestros deseos no son demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas apáticas, poco entusiasmadas, que nos entretenemos con la bebida, el sexo y la ambición, cuando se nos ofrece un gozo infinito. Nos conformamos con demasiado poco. Voy a volver a leer esta parte. Somos criaturas apáticas, poco entusiasmadas, que nos entretenemos con la bebida, el sexo y la ambición, cuando se nos ofrece un gozo infinito. Nos conformamos con demasiado poco. ¿Con qué te conformas, hermano? ¿O qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que más deseas? No me contestes, medita en tu corazón. ¿Crees que te satisface el dinero, el poder, tu trabajo, tus hijos, tu familia? Estas preguntas son importantes porque los pasajes del día de hoy nos muestran la realidad de lo único que puede llenar nuestros corazones. Y nos muestra la necesidad de rogar al Padre por esto, porque sabemos que tenemos corazones conformistas y que buscan todo excepto la llenura en Cristo. Lo que quiero que aprendamos esta mañana, hermanos, el énfasis de este sermón es: pidamos al Padre que nos fortalezca por medio del Espíritu para conocer el amor de Cristo. Pidamos al Padre que nos fortalezca por medio del Espíritu para conocer el amor de Cristo. Y he dividido este sermón en 3 puntos. El primero de ellos es una oración por poder. Y este punto abarca del versículo 14 al 16. Y con estos pasajes, hermanos, cerramos no solamente el capítulo 3, sino la primera sección del libro de Efesios. Podemos decir que esta carta en particular puede ser dividida en 2 partes. En la primera, el apóstol Pablo se ha encargado de enseñarnos las maravillas del Evangelio y el plan eterno de Dios para su iglesia. Y la semana que viene vamos a empezar con la siguiente parte, donde el apóstol ahora nos da la aplicación práctica de todo lo que nos ha sido revelado. ¿Cómo es que debemos vivir nuestra vida día a día a la luz del glorioso Evangelio? Y es interesante cómo es que antes de empezar con la siguiente parte práctica, el apóstol ahora se toma un tiempo y procede a presentar una petición delante del Señor. Nuestras oraciones, hermanos, muestran nuestro verdadero corazón. Muestran el verdadero deseo que tenemos en nuestro corazón, nuestras ambiciones y aún nuestras ansiedades. Y ese es el caso del apóstol Pablo en esta oración. Vemos cómo pasa de una exposición en los capítulos anteriores a una intercesión por su iglesia en esta sección. Y si te cuesta orar, esta, hermanos, es una gran oportunidad de aprender. Las oraciones de Pablo son un modelo para que oremos por los demás y también oremos por nosotros mismos. Y esta oración en particular es un gran ejemplo. Número 1, nos muestra la dependencia que tenemos que tener de la oración. Pablo nos ha explicado por varios capítulos, y has estado en los otros sermones, toda esta gran teología. Pero se toma este tiempo porque nos muestra la necesidad que tenemos de venir delante de nuestro Padre. Y también nos enseña cómo debemos acercarnos al Padre y lo que podemos pedir. Entonces, hermanos, si eres nuevo en la fe, si te cuesta orar, este es un gran momento, este es un gran modelo para aprender a hacerlo. También esta oración nos muestra el corazón de Pablo por su iglesia. En muchas cartas vemos cómo Pablo ora por ellos, cómo se preocupa, cómo intercede por ellos. Y quiero dar gracias de manera pública por nuestro pastor. Porque tenemos un pastor que ora por su iglesia y soy testigo de eso, hermanos. Pastor, gracias por discipularme,
Gracias por la gracia al confesar mis pecados y por sus oraciones. No solo por mí, sino por todos los que estamos aquí. Gracias por tu amor, Antonio, a la iglesia de Cristo. Y oramos también para que el Señor te siga fortaleciendo, para que sigas cumpliendo la tarea que te ha dado. Gracias. Siguen las bendiciones del Señor, hermanos, en que tenemos un pastor que ora por nosotros. Y es increíble y no lo demos por sentado, que tenemos un pastor que ora y nos ama. Ahora, en los versículos 14 al 16 podemos ver 4 cosas importantes. Ellas son: ¿por qué ora Pablo? ¿Cómo ora Pablo? ¿A quién ora Pablo? ¿Y qué está orando Pablo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Y qué ora? La primera pregunta es: ¿por qué está orando Pablo? Observamos, y es particular, que en el versículo 1 del capítulo 3 y el versículo 14 empiezan de la misma manera. Por esta causa, yo Pablo, por esta causa pues doblo mis rodillas. Pablo empieza su oración en el versículo 1, pero hace un pequeño paréntesis para hablarnos acerca del misterio revelado. Esto es lo que el pastor nos compartía la semana pasada. Pero ahora retoma su idea, creemos que inspirada obviamente por el Espíritu Santo, y podemos preguntarnos, ¿a qué causa se está refiriendo Pablo? ¿Por qué se detiene a orar? Si volvemos a los capítulos anteriores, podemos recordar y entender que la razón por la que Pablo ora es por todo lo que tenemos en Cristo. Es el nombre de nuestra serie, En Cristo. Fue gracias a lo que Dios había hecho en Cristo y lo que había revelado a Pablo que él tuvo la justificación necesaria para orar. Pablo tuvo esta revelación y por esta causa, por esta revelación es que se dispone a orar. La segunda es: ¿cómo está orando Pablo? El versículo nos menciona: doblo mis rodillas. Sabemos que era, y en algunas partes aún es una tradición, el inclinarse o doblar alguna parte de nuestro cuerpo como gesto de respeto o devoción. Doblar las rodillas como un símbolo de devoción no nos indica una postura física, nos indica una postura, la postura de nuestro interior, de nuestro corazón. Hermanos, es importante aclarar que arrodillarnos no es la única manera en la que podemos orar, o es la única manera en que mostramos nuestra humildad al hacerlo, porque podemos estar de rodillas y no ser humildes, o podemos estar de pie y ser humildes. Aquí se trata de nuestro corazón y se trata de la reverencia que tenemos delante de Dios. Entonces, hermanos, si alguna vez estando en la alabanza, en la oración, te quieres hincar, hazlo. Si quieres estar parado, hazlo, pero entendamos que venimos delante del Dios que creó el universo. Tenemos que humillarnos y tenemos que tener la reverencia que Dios merece. En esta ocasión Pablo lo hace de rodillas delante del Padre. El punto 3 importante: ¿a quién ora Pablo? Nos dice: al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Para nosotros es muy común llamar a Dios nuestro Padre. Estamos acostumbrados a esto, y más si creciste en un lugar cristiano. Pero es bueno ponernos en el contexto de la iglesia de Éfeso. Pablo no solo le soltó la bomba a los gentiles predicándoles que el misterio revelado es que ellos en Cristo ya no son extranjeros, sino que son parte del cuerpo de Cristo, que son parte de las promesas, que son parte de la familia de Dios y que ahora pueden llamar a Dios Padre. Me trataba de poner en el lugar de algunas de estas personas, ¿sabes? En este contexto histórico y pensar en esta gran división que había en el tiempo entre el pueblo judío y los gentiles. Y me trataba de imaginar cómo es que reaccionaron al leer estas palabras de Pablo, de que el Dios de los judíos es su Padre y siempre lo ha sido. Y sabes, ese mismo asombro es el que tú y yo tenemos que tener. Porque nosotros también estábamos lejos. Porque nosotros éramos enemigos de Dios.
porque nosotros también éramos extranjeros. Pero por el gran amor con el que Dios nos amó, ahora nos llama sus hijos. Hermanos, esta verdad debe volcarnos en adoración por Cristo, porque por medio de Él fuimos adoptados. Y lo veíamos en los primeros capítulos, fuimos adoptados desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Es increíble. Y nuestro Padre no es cualquier Padre, sino el Dios responsable del origen y cuidado de todo lo que existe, el poseedor de todas las cosas. Entonces, cuando llamemos a Dios Padre, reconozcamos esto, el gran privilegio que tenemos de llamarlo Padre y la obra que tuvo que hacer Cristo para que esto fuera posible. Ahora, ¿qué oró Pablo? El versículo 16 nos dice: les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y detengamos un momento aquí y les quiero hacer una pregunta que tal vez sea obvia, pero ¿sabes que Dios es rico? ¿Sabes que todo lo que Dios tiene lo tiene en abundancia? Que no tiene límites en su poder, en su conocimiento, en su sabiduría, en su misericordia, etc. Sé que nuestra mente finita no podemos alcanzar a comprender algo infinito, algo que no se agota. Pero no por eso no debemos de meditar en esto, y es el Espíritu Santo. El versículo que leyó Chris a la mitad de las canciones es el que traigo aquí. El Salmo 38, 36 dice: se sacian de la abundancia de tu casa y les das de beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Y otra pregunta: ¿sabes que Dios es un Dios que se goza en dar? Y esto lo vemos en la palabra, es muy claro. En Santiago 1, no va a aparecer, nos dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Romanos 8 nos dice: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? Y sé que estas preguntas podrían parecer un poco obvias, pero creo que la realidad, hermanos, es que no estamos viviendo con la convicción de que son verdad. Normalmente cuando tengo que viajar por trabajo, me dan cierto presupuesto para gastar en comida y para alguna emergencia. La última vez que viajé, me gasté menos del 50% de lo que me habían dado. Y sé que hay temas que tengo que tratar en mi corazón, porque la razón principal por la que no me gasté todo fue porque no querían que creyeran que soy encajoso. Y tal vez si me voy más profundo a mi corazón, tal vez crea que no merezco ese dinero. Pero la realidad es que ese dinero era mío, ya me lo habían dado, no se iban a molestar porque lo iba a usar, ya era mío. Y al escribir este sermón, el Señor me trajo esto a la mente. Y me mostraba que estoy haciendo lo mismo con sus riquezas. Y tal vez tú estés haciendo lo mismo también. ¿Sabes? Creo que podemos caer tal vez en dos escenarios. Uno es que no le pedimos porque nos da pena, o no comprendemos que Dios se glorifica en darnos. Pablo empieza esta oración invocando a Dios como Padre. Tenemos que entender, hermanos, que no hay nadie más a quien podamos correr a pedir cosas. ¿A quién más le vas a pedir fe para que te ayude a creer? ¿A quién más le vas a pedir fortaleza cuando estás sufriendo? ¿A quién más le vas a pedir paz en medio de la tribulación? Hermanos, no hay nadie más. Y recordaba también, hace un par de meses fui a casa de mis papás y el saco que traigo puesto es de mi papá. Y no solo me traje este saco, me traje varios. Y recuerdo a mi papá, me probaba uno y me decía: pruébate este otro, y pruébate este otro, y llévate este y llévate este. Y podía ver el amor de mi Padre terrenal, y me mostraba el amor de mi Padre celestial, que es así también.
Nos da y nos da y nos da y nos da. Y se goza en darnos. Y se glorifica en darnos. Gracias, gloria a Dios por eso. Y entonces caemos en estos dos escenarios de tal vez nos da pena y no comprendemos que Dios se glorifica en darnos, o en la otra cara de la moneda. No le pedimos porque creemos que no nos puede dar suficiente, o que no nos puede dar lo que nosotros queremos. Y Santiago 4 habla de esto. Santiago 4, versículos 2 al 3 dice: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Entonces, hermanos, la Biblia es clara y nos llama a pedir una y otra vez. Iglesia, Dios no se enoja cuando le pedimos. Dios no se cansa. Dios no se irrita. Y lo más increíble es que a Dios no le faltan recursos para satisfacer nuestras necesidades. Y debemos de reconocer una cosa, y esto es muy importante, hermanos, que jamás debemos pedirle nada a Dios basándonos en nuestros propios méritos. Solo recibimos de Él según su gracia. Nunca te sientas indigno de pedirle algo a Dios, porque Cristo ya pagó por ti, porque tenemos entrada al Padre. Me imagino que vinimos a Dios y es como de, pues si te sobra, me puedes dar esto, o si tienes, si no te molesta, me puedes dar. Hermano, no. Si entendemos que Dios es rico, si entendemos que Dios tiene todas estas cosas, y si entendemos que somos sus hijos, podemos venir como Pablo y clamar y rogar y pedirle a nuestro Padre. Acerquémonos a nuestro Padre, hermanos, sin méritos, porque los méritos los tuvo Cristo. Y ahora, ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Lo que pide Pablo es que Dios nos conceda el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Entendemos aquí que el hombre interior es la parte espiritual de nosotros, es lo opuesto al hombre exterior, a nuestro cuerpo. La preocupación principal de Pablo era la realidad espiritual de su iglesia. Pablo está pidiendo por un poder especial para una necesidad especial, una necesidad espiritual. Y esto hace que me pregunte, ¿nos preocupan principalmente las circunstancias de este mundo o nuestro estado espiritual? ¿Por qué es por lo que pides mal, hermanos? Y no me malentiendan, no quiere decir que no podamos pedir por sanidad, por sustento, por gozo, pero nos estamos preocupando más por nuestras circunstancias o más por nuestro hombre interior, porque